recibes deuda, ¿no? Lanzamos esta iniciativa a raíz de lo que está sucediendo en el mercado, tanto internacional como nacional, y muy apegado a lo que sucede en real estate. Van a ser pues unas cápsulas muy breves, muy concisas, hablando de los impactos que están teniendo el coronavirus, el COVID-19 en el real estate, en los diferentes sectores que nosotros monitoreamos, que son industrial, oficinas y retail. Hoy en día, bueno, pues hoy precisamente tenemos por ahí a Rafa Macaden y a Juan González, ambos con un montón de experiencia en el sector inmobiliario, industrial y logístico. Por ahí, bueno, Rafa es director de industrial y logística en Colliers, México, con amplia experiencia. Me ha tocado, Rafa, verte en diferentes eventos, coordinando y dirigiendo algunos paneles interesantísimos. Y por otro lado, Juan es el Managing Director LATAM para Seven Bridges, también con amplia experiencia, más de 15 años en tema de private equity, deuda, adquisiciones, etcétera. Pues hoy arrancamos. Me encanta la idea de estos pequeñas cápsulas. Les agradezco muchísimo a ambos su tiempo. Prometo ser muy breve y más bien que ustedes hablen mucho y nos compartan su experiencia, ¿no? Que es amplia. Un gusto. Muchas gracias. Pues déjenme arrancar quizá con Juan, con una pregunta relacionada un poquito con lo que sucedió, me parece que la semana pasada, hace 2 semanas, con el proyecto que traen aquí en México, Juan, en San Miguel. Que nos platiques un poco más allá del proyecto, sino más bien cuáles son los retos, ¿no? Se van a tener que replantear algunos inputs que se habían venido dando hasta el inicio de año, o más bien van a continuar dada la situación actual. ¿Qué se viene para y en general para el mercado industrial desde tu perspectiva como fondo, private equity, deuda? ¿Qué es lo que se viene, Juan? Sí, bueno, nosotros obviamente es muy temprano para tomar conclusiones en referencia a los efectos que pueda tener el coronavirus y bueno, los efectos inmediatos siempre empiezan por la parte macroeconómica, ¿no? Primero empezando obviamente por el tipo de cambio, tasas de interés y eventualmente en las proyecciones de crecimiento económico para el país, ¿no? Entonces, pues es temprano para hacer proyecciones específicas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que México va a decrecer en el 2020. La proyección que tenía todo el mundo de un crecimiento de 1%. Para este año ya no es realista. He visto proyecciones desde menos 4% hasta unas más agresivas, simplemente proyectando pues la debilidad en todos los componentes que impulsan a México, ¿no? Desde exportador, el efecto potencial que pudiera tener en Estados Unidos, y bueno, y elementos de debilidad estructural que hacen que complique el escenario macroeconómico, ¿no? Nosotros, en lo que es el proyecto, seguimos con la misma estrategia. Consideramos que va a haber un impacto inmediato en tiempos de absorción en lo que estemos proyectando, pero no creo que las rentas se vayan a caer al piso, porque vamos a ver algunos sectores que van a ser más afectados que otros, hablando de los tenants, y creo que Rafael va a hablar un poco más adelante. Pero creo que el sector de manufactura tiene un match natural entre divisas. Lo veo mucho más expuesto al sector de logística. Nadie se espera un peso a 24, ¿no? En 2 semanas, hace 3, 4 estábamos a 18. Entonces, aunque es un sector en clase A primordialmente dolarizado, creemos que va a ser necesario que los dueños de activos y jugadores tengan que poner caps de tipo de cambio o tener flexibilidad en los contratos de renta, si es que queremos sacar el producto en tiempos eficientes. Creo que cada vez va a haber un enfoque mayor en liquidez y creo que vamos a ver más adelante de la coyuntura macro y oportunista, pero creo que esto va a llevar a que los dueños de activos empiecen a ser flexibles en estructuras y bueno, ya va a haber un ajuste en el pricing en general. Nosotros en el Bajío y en particular en San Miguel creemos que va a haber un efecto mixto, primero obviamente todo el tema de desaceleración, ya se está viendo que se espera una disminución en la demanda de automóviles en Estados Unidos.
Honda, Toyota y Nissan obviamente van a tender a disminuir su producción, pero por otro lado vemos un mitigante importante que es en la cadena de producción, como algunos de los jugadores en la cadena empiezan a mandar planta de producción de China hacia México. Uno de los principales proveedores de Mazda acaba de anunciar este efecto y creo que va a seguir siendo un efecto recurrente, no solamente en el Bajío, sino en otros mercados. Para mi gusto, los mercados fronterizos van a ser favorecidos por esta coyuntura. Y bueno, en general, nosotros estamos contentos con el proyecto que tenemos. Es un proyecto de primera línea, el Parque Industrial San Miguel de Allende. La primera fase fue un éxito. Están ya prácticamente, toda la tierra se vendió y están en absorción los últimos edificios especulativos. La calidad de los tenants es de primera. Están jugadores importantes en la industria automotriz y manufactura ligera. Hirschman, están desarrolladores como Vesta, Vimsa, y creemos que ya hace falta la fase subsecuente, ¿no? Entonces, en este contexto, digo, la verdad es que tenemos una visión positiva en el largo plazo, los fundamentales siguen, y bueno, obviamente estamos todos atentos de qué ajustes tengamos que hacer en el corto plazo, ¿no? Buenísimo, buenísimo escuchar tu respuesta. Creo que muy interesante lo que dices. Por un lado, sí va a haber una afectación, digamos, en el cierre de algunas plantas, ¿no? De lo que ya estamos viviendo, digo, de manera temporal, ¿no? Hablo. Pero por otro lado, la parte optimista es que algunas armadoras en la parte de manufactura automotriz pues están replanteando su venida a México, y no solo para vender a Estados Unidos, sino para comerse el costo y venderle a Japón, ¿no? En el tema de Mazda. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Me gustaría pasarme con Rafa, a ver qué opinas, con la experiencia que tienes, Rafa, hablarnos un poquito de contratos, de cómo están cambiando, qué está sucediendo con los tenants, con los diferentes, jugadores involucrados, ¿no? Dejando un poco de lado el tema supply chain, más bien contratos, más bien tipo de cambio, 3PLs, retailers. ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu visión en el mercado con esta coyuntura que estamos viviendo actualmente? Claro, muy bien, José Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Casualmente esta semana, y bueno, pues toda la semana se supone que es lo que hacemos, pero esta semana hemos estado viendo, digamos que reacciones muy distintas a los a las renovaciones o a los nuevos contratos que estamos nosotros negociando. Justamente, por poner un ejemplo, muchos contratos, sobre todo en la frontera, son en dólares. Y bueno, no es la primera vez que nos pasa esto de que hay un ajuste abrupto en el tipo de cambio. Un mes, 30% es lo que estamos viviendo a hoy. Y obviamente, pues, los desarrolladores reaccionan de formas diferentes, ¿no? Hay desarrolladores que dicen, ¿cuánto voy a tardar en rentar la nave especulativa que ya tengo en el mercado? Voy a ser muy flexible y hasta algunos casos dicen, me paso a pesos, ¿no? O también lo que nos sucede es, hay unos que dicen, bueno, no me paso a pesos, pero sí le ponemos un tope al tipo de cambio y, ¿no? Vamos a pensar que sea 21 o lo que sea. Y entonces, el problema es que los que estamos por firmar, obviamente, están diciendo, híjole, pues ahorita está 24, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar mañana, ni dentro de una semana, ni dos, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay buen apetito de parte de los desarrolladores en cerrar, pero están yendo, de hecho, a nivel de consejo, ¿no? Para hacer consultas, decir, oigan, ¿cuál va a ser la política que vamos a tener ahorita en esta coyuntura? Y distintos desarrolladores están tomando distintas decisiones, ¿no? Unos están siendo mucho más agresivos, diciendo, prefiero ya rentar y no esperarme a ver qué va a pasar. Y hay otros que están en una actitud de decir, no sé bien, estamos pensando, los dólares queremos seguir, porque obviamente el fondeo de muchos de ellos es en dólares, y entonces pues obviamente está el reto también para ellos de
de que pues necesitan rentar en dólares, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Otro tema que me parece que también vale la pena comentar es el vacancy rate, o sea, la disponibilidad que hay hoy de naves industriales. Es de las épocas que yo he vivido de menor disponibilidad, lo cual no es bueno para nadie, o sea, ni siquiera para los desarrolladores, ¿no? Porque hablar de un 3%, digo, hay ciudades que tienen más o menos, pero bueno, vamos a pensar que está entre un 3 y 4% por ahí en las principales ciudades del país y algunas más bajos como Tijuana. No ayuda porque no hay disponibilidad, no hay espacio para negociación, no tenemos muchas opciones que ofrecerle a los usuarios y aún los desarrolladores dicen, pues solo tengo una nave de 20,000 metros y no tengo la de 40,000 que me estás pidiendo, ¿no? Porque ya renté, es una multitenant y ya renté más de la mitad de la nave y ya no te puedo ofrecer espacios, ¿no? Entonces, ese ya era un reto que estábamos viviendo y ahora se va a intensificar todavía más porque sin duda todo lo que está sucediendo, estamos previendo que todo lo que es entregas a domicilio, ¿no? E-commerce, está teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? La gente no está saliendo, la gente se está quedando en casa, home office, etcétera. Y entonces eso está creando también una disrupción, aparte de la disrupción de la cadena de suministro de China y de otros países, la inmediata de last mile, ¿no? De la entrega de productos a las casas. De hecho, hay una iniciativa ahí de Amazon interesante de que hay mucha gente que pues desafortunadamente se va a quedar sin trabajo, quizá en sectores de restaurantes, hotelería, etcétera. Dicen, oigan, pues vénganse para acá, nosotros les damos chamba, ¿no? Porque están viendo que el crecimiento va a ser exponencial. Oye, pues esas son buenas noticias. A mí me parece muy interesante la perspectiva que tienes tú desde la parte efectivamente de la agencia inmobiliaria, es decir, de la parte de las transacciones, ¿no? Oye, yo necesito más espacios para poder generar negocio, ¿no? Por ahí, pues es una buena señal para grupos o fondos como los que representa Juan por ahí y para otros, ¿no? Me parece que definitivamente coincido contigo. Hoy los fundamentales del sector industrial andan sobre el 7% de disponibilidad, lo cual, como dices tú, no se puede ver de una manera, digamos, diferente, no necesariamente negativa, que tengas poca disponibilidad, pero también, obviamente, pues es muy optimista que tengas una tasa de disponibilidad tan baja, ¿no? Se quiere decir que estás habiendo absorción bruta interesante, absorciones netas positivas en los últimos 4 o 5 trimestres, y bueno, tenants de primer nivel, ¿no? Entonces creo que hoy las propiedades, digamos, A o premium, como las conocen de manera diferente en los mercados, pues están siendo bastante apetecibles por algunos jugadores, tanto locales como internacionales, ¿no? El caso, pues, más reciente es la adquisición de Titán, de Fibra 1, ¿no? En el que se compró, pues, uno de los portafolios más grandes en términos de valor en los últimos, digamos, 5 años, ¿no? Entonces, bueno, yo veo un sector desde mi perspectiva pujante, ¿no? Me preocupa un poco hoy lo que va a suceder en la parte nuevamente de manufactura, aunque puede ser un tema temporal, pudiera afectar en algunos temas, ¿no? Como el cierre temporal de algunas plantas. Ahora, yo les preguntaría a los dos y dejaría esta pregunta como una última, a lo mejor quisiera escuchar la respuesta de los dos, ¿no? ¿Cómo abre oportunidades a los diferentes jugadores el tema de que hoy nuevamente se ve un escenario quizá nuevamente temporalmente poco apetecible? Es decir, que oye, a lo mejor cierra una planta o a lo mejor cierra algún parque logístico. ¿Cómo eso lo pueden aprovechar otros fondos que traen un respaldo financiero interesante, quizá en dólares o en otro tipo de divisa, en México? ¿Van a llegar estos fondos un poco a hacer compras, no quisiera llamar hostiles, pero van a llegar a presionar un poquito por algunos productos, por propiedades estabilizadas? ¿Cómo lo ven ustedes? Me encantaría escuchar a los dos. No sé, a lo mejor, Juan, ¿quieres empezar? Sí, claro, con gusto. Yo parto desde la premisa de que el sector industrial se compara favorablemente contra todas las demás clases de activos en real estate en México, ¿no? Si lo comparas contra
oficinas, retail, y turismo ni se diga, ¿no? Entonces tenemos una capacidad de resistencia superior en este sector y es un sector muy institucionalizado desde la perspectiva de los dueños, ¿no? El industrial sigue siendo el activo favorito de las fibras bueno, los fondos globales ya empiezan a ver que la compresión en cap rates que se vino dando en mercados industriales en Estados Unidos ya desde 2012 y que se aceleró 2017, 2018, se compara favorablemente contra la compresión que se ha dado en México, que es cierto, ha habido elementos de compresión, pero no al paso que se ha dado en Estados Unidos. Y se dan cuenta que el inquilino pues, es un inquilino de crédito alto, rentas dolarizadas a largo plazo. Entonces pudiera abrirse en la medida en que los cap rates empiecen a subir un poco. Una variable interesante es comparar el cap rate históricamente contra las tasas de los bonos soberanos. Y hemos visto cómo se han venido convergiendo y es probable que el cap rate comience a subir un poco y las tasas soberanas hacia abajo, lo cual haga más atractivo la compra de portafolios estabilizados. Entonces yo creo que va a haber un repricing de los activos en el mediano plazo. Y otro detonante importantísimo va a ser la necesidad de liquidez, ¿no? Yo creo que los dueños de activos, de portafolios institucionales van a valorar más que el rebalanceo de concentraciones geográficas por mercado, por manufactura versus logística, va a haber un énfasis en liquidez. Entonces yo creo que sí van a venir ventas importantes. No solo a la escala como los portafolios que hablaste de 700 millones de dólares, yo creo que va a haber oportunidades en ventas más pulverizadas o en one-on-one basis, ¿no? Porque es importante que los dueños tengan liquidez para poder atender su operación, ¿no? Todas las contingencias en el corto plazo. Claro, coincido contigo. Definitivamente creo que va a haber oportunidad para algunos. ¿Tú qué piensas, Rafa? Bueno, siguiendo las ideas de Juan, que me parecen muy acertadas, lo que yo veo es que estas ventas de portafolios o intercambios de portafolio son procesos largos, ¿no? O sea, requieren de un due diligence y pues quizás sí va a abrir apetito para que ahora sí que los grandes se coman a los chiquitos. Desafortunadamente, pues así sucede y más en tiempos de crisis. Las oportunidades en tiempos de crisis son importantes para los que tienen liquidez, pero no lo veo como algo digamos, de corto plazo. Lo veo que sí es algo que va a suceder, que va a abrir ese apetito hacia los fondos que tengan esa liquidez. Pero de por sí creo que ha habido un muy sano intercambio de portafolios en los últimos años. De hecho, desde que iniciaron las fibras, ha habido intercambios muy positivos en el sector industrial y coincido con Juan que va a continuar esa tendencia. Ok, bueno, pues la verdad es que me gustaría mucho agradecerles, como les comenté, me encantaría que esta plática tuviera una segunda parte y abusar de su tiempo nuevamente en algún momento dado en esta coyuntura para ver si se nos pueden unir otra vez. La verdad es que pudiéramos platicar muchísimo de estos temas. A todos los usuarios que hoy se están conectando ahorita a la conversación, pudieran mandarnos sus preguntas por el chat y nosotros las respondemos eventualmente en un futuro cercano para que tengan ese respaldo, ¿no? Se las mandamos por ahí a Juan, a Rafa, si hay alguna duda. Y nuevamente, agradecerles, creo que me encantaría volverlos a contactar para esto. Son personas con muchísima experiencia en el sector y coincido con cada uno de los puntos que tienen hoy. Estamos, si bien en una coyuntura complicada que a lo mejor no habíamos visto ni siquiera 10 años atrás, ni con el H1N1 se están dando hoy las condiciones, o se dieron las condiciones que hoy estamos viviendo. Sin embargo, creo que pudiéramos salir adelante. Definitivamente el sector industrial es hoy del que más cómodo me siento hablando, finalmente, porque creo que es uno de los sectores, como decía Juan, con mucho más defensivo, ¿no? Tienes muchísimas características que protegen al sector industrial en México, siendo que ya somos guardando toda proporción, ¿no? Un mercado ya más institucionalizado y profesional.
el sector del real estate. Entonces, bueno, Juan, te agradezco mucho. Rafa, agradecemos mucho su tiempo. A todos los usuarios, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Y no sé si tengan algún comentario extra. Nada más agradecerte la invitación, José Carlos. Gracias, Juan. Gracias, muchas Rafa. gracias por la invitación. Cuídense. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.